porque yo no tenía el trabajo que hacía en Sinaloa, manejar máquinas agrícolas. Ahí no había eso. Solo lo que se hacía ahí era vender algo a los pasajeros que se bajaban ahí cada día para cambiarse de ferrocarril. Los que iban a Nogales y los que iban a Mexicali. Empezamos a buscar la forma de ganarnos la vida. A mí se me ocurrió que podíamos hacer algunos hotcakes para venderlos ahí a los pasajeros. Y fuimos mi esposa y yo y instalamos una estufita ahí y empezamos a trabajar ahí en la orilla de la vía. Y pues entonces yo tenía amistad con todos los pastores de las diferentes congregaciones que a veces iban a la casa y nos poníamos a discutir cosas de doctrina. Y un día me dije, mi hija Seila, estaba ya como de 4 o 5 años yo creo. Me dice, papá, ¿por qué alegas con los hermanos? No, hija, no estoy alegando. O sea, ella pensaba que yo estaba peleando con los hermanos. Pues eso parecía porque empezaba platicando y al rato ya nos estábamos gritando todos ahí. En eso uno de los pastores me dice, con nosotros tú puedes platicar muy bien, dice. Pero ahí dijo, el transporte se baja un hombre trajeado, que trae un maletín. Ese hombre ni se te ocurra platicar con él porque te va a hacer pedazos, me dijo. Bueno, ¿y por qué? Pues dicen que es maestro de un seminario. ¿Sabe mucho? Ah, con que sabe mucho. Pues ese es el que me interesa, fíjense. Platicar con él. Yo tengo muchas preguntas que hacerle. Estábamos vendiendo una noche allí cuando se bajó el hombre del transporte y lo vi pasar por donde estábamos nosotros y le hablé. Le dije, hermano. Y volteó a él. Mande. ¿Quiere venir por favor? Sí, hijo, ¿cómo no? Me dicen que usted es maestro y que sabe mucho de la Biblia. Ay, hermano, no se crea, no se crea. Sé un poco, no tanto, no tanto. Ande, hombre, no sea modesto, le. ¿Sabe? Yo quiero hablar con usted y quiero que vaya a nuestra casita ahí. Si usted acepta mi invitación. Seguro que sí acepto. Yo voy con ustedes ahí. Ya nos fuimos, levantamos el negocito, nos fuimos allá a la casa y ahí lo acomodamos donde pudimos y empezamos a platicar. Fíjense, nos amanecimos, yo haciéndole preguntas y él contestando. Y nos amanecimos ahí, nos salió el sol y era domingo y le digo, ¿sabe qué, hermano? Usted nos va a traer la clase de dominical ahora, ¿qué le parece? Oh, magnífico, me dijo, ¿cómo no? Me acuerdo que este hermano nos trajo el estudio sobre la iglesia revelada en el Nuevo Testamento. Nosotros habíamos encontrado que la iglesia era solamente cristiana. No tenía
yo no había encontrado otro nombre. Los del camino, cristiana o hermanos. Pero otros nombres como los que había ahí en Benjamín Gilbo no. Entonces ese día nos aclaró el asunto. Nos aclaró cómo Jesucristo empezó su iglesia y cómo los discípulos aprendieron de él y dejaron el mensaje para todos los que quisiéramos entender la doctrina de los apóstoles. Dice ahí en el capítulo 2 de Hechos, y los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así fue como él giró todo un mensaje, empezando desde el bautismo del capítulo 2 de Hechos, versículo 38 hasta el 42. Ahí nos aclaró el asunto acerca de por qué tuvieron que bautizarse los judíos, que eran ahí precisamente, se habían amotinado por causa del Pentecostés que había caído sobre los discípulos ahí en el aposento alto, y que habían hablado como 17 idiomas para alcanzar a 17 extranjeros que había ahí en la multitud. Y todos los que estaban ahí creyeron el mensaje del apóstol Pedro y dijeron compungidos de corazón: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? A lo que contesta Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ha habido mucha discusión sobre este tema, pero no tiene ni vuelta de hoja. El apóstol los concientizó acerca de haber llevado a un inocente a la cruz. Por eso dice que compungidos de corazón habían ellos hecho conciencia de aquel mensaje, y por eso con tristeza le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Se dieron cuenta que ellos no necesitaban salvación. Pedro les dice: arrepentíos. Fue la primera condición que Pedro les indicó. Fue la primera condición que Juan Bautista dijo a aquellos hombres cuando se acercaron a él, y él les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñará a huir de la ira que vendrá? Porque tras de mí viene uno más poderoso que yo, el cual no soy digno de llevar sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista también los instó a que se arrepintieran. Jesús, cuando empezó su evangelio, dijo: el tiempo se ha cumplido.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Obviamente, una persona que no cree en el Evangelio está descalificado. Jesús lo predicó, Pedro lo predicó, los apóstoles lo predicaron, y nosotros tenemos que seguir predicando las condiciones del Evangelio, las condiciones del Nuevo Testamento para edificar la iglesia que Cristo va a levantar. En el versículo 47 del mismo capítulo dice: el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Aleluya.